Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, que me escuchan, que me miran. Sean todos bienvenidos. Estamos en la lectura del capítulo 3 de este libro Recarga, del autor Fabricio Roca. Hemos mirado en el primer día, primer capítulo, batería nueva, cuando llegamos a la presencia de Dios. Miramos el día de ayer, ¿verdad? El capítulo 2, que es batería de marca. El Señor nos puso una identidad. Y este capítulo 3, tercer día de lectura y explicación del libro, eh, vamos a mirar el título Conectado a la fuente. Toda batería necesita una recarga. Sabemos que hay baterías recargables, baterías que posiblemente en su inicio se hicieron para no ser recargadas, pero siempre hay una forma de recargarlas y traerlas nuevamente al uso, ¿no? Entonces, en este día miraremos este capítulo 3, se titula Conectado a la fuente, y surge una pregunta a raíz de este capítulo 3, ¿verdad? Conectado a la fuente. La pregunta sería, ¿recuerdas la primera vez que entendiste la voz de Dios? Llegaste como una batería nueva, con ilusiones, el Señor te renovó, te restauró, y luego puso una identidad sobre ti: pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hijo de Dios. Y bueno, hoy debes entender que necesitas estar conectado a esta fuente de poder, esta fuente de bendición. Pero la pregunta es si tú recuerdas la primera vez que entendiste la voz de Dios, cuando Dios comenzó a hablarte y qué sentiste o qué viviste, cuál fue tu experiencia. Encontramos en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, versión, nueva versión internacional, dice la palabra de Dios: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así dice San Juan 15, 5 en la nueva versión internacional. Y el escritor narra una historia y dice que él recuerda, ¿verdad?, que cierto día su hija Ana Ivonne llegó a casa y dijo que en su colegio le estaban pidiendo una tablet para que la utilizara en su clase de matemática, y entonces le solicitó a él como papá que le ayudara a descargar ciertas aplicaciones. El escritor dice: me causó cierto asombro ya que mi hija está en los primeros años de primaria. El pedido de mi hija, dice el escritor, de una tablet me hizo pensar en el tiempo que trabajé ensamblando computadoras de escritorio. Conectábamos a la tarjeta madre o a la tarjeta principal una tarjeta de video, SIMs de memoria, entre otras cosas para armar el CPU o la unidad central del proceso. Pero esto cobraba vida cuando lo conectábamos a la fuente de poder, que era por medio de la cual se alimentaba la energía eléctrica hacia la computadora. El escritor dice que las computadoras de escritorio no mostraban el porcentaje de energía que les quedaba. Siempre estaban conectadas a su fuente de poder. Sin energía no se podía trabajar en ella. De la misma manera funcionamos nosotros como cristianos, como creyentes. Así lo declaró Jesús cuando dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada, dice el libro de San Juan 15:5. Cuando estamos conectados a la fuente de nuestra vida, que es Jesús, siempre tendremos la fuerza para seguir caminando en nuestra vida cristiana, porque separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. El personaje en quien nos estamos inspirando en este libro es el apóstol Pedro, quien en sus primeros días de caminar cristiano aprendió a escuchar la voz de Dios, y esto en definitiva fortaleció su vida espiritual. Hay muchas maneras de escuchar o percibir a Dios: por medio de la lectura bíblica, por medio de la oración, por medio del ayuno, escuchar un mensaje de algún predicador,
una profecía, los dones del Espíritu Santo o algún pensamiento que Dios pone en nuestra mente. Pero hay muchas maneras de escuchar la voz de Dios o de percibir a Dios en cuanto a lo que Él quiere de nosotros y con nosotros. Entonces el escritor dice que lo que es un hecho es que cuando iniciamos nosotros a caminar, ¿verdad?, con Dios, todos sabemos cuándo nos está hablando. Y es emocionante cuando esto sucedió por primera vez. Por la manera como lo describe la Biblia, parece que Pedro, nuestro personaje, una de esas primeras veces que escuchó la voz de Dios fue en esta historia. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Y en el verso 16, Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Así dice la Escritura en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, perdón. Creo que todos en algún momento, en determinado momento, el Señor nos habló. En algún principio su voz nos cautivó. Su manera de acercarnos hacia nosotros nos llenó, nos enamoró, nos cautivó, nos trastornó la mente. Gloria a Dios, hubo una renovación total y nos inspiró para seguirle, nos inspiró para estar con Él, para caminar con Él y para vivir con Él. Y esto lo podemos entender tanto bíblicamente como a manera personal. Cada uno de nosotros podemos testificar la pasión que causó esta fuente de poder en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Así que, por favor, ¿verdad? Nota bien que Jesús en su declaración afirma dos aspectos respecto a Pedro. Primero, asegura que lo que habló no fue producto de su inteligencia, sino de su conexión con la fuente que es Dios. Aleluya. Luego afirma que eso le hace dichoso por haber comenzado a oír la voz de Dios. Qué dichosos, hermanos, son aquellas personas, o qué dichosos somos nosotros cuando estamos conectados a la fuente de poder y tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios para conocer su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. Gloria a Dios. Y yo quiero que usted recuerde, ¿verdad?, en esta tarde, cómo fue su primera vez en que el Señor le habló, en que el Señor lo cautivó. Posiblemente vino a un culto, en una congregación y adoración común, gloria a Dios, con la congregación, y en medio de la adoración usted sintió que Dios lo abrazó, que Dios lo arropó, que Dios lo conectó a su gloria. Posiblemente iba caminando algún mandado, alguna necesidad particular, y de repente el Señor le habló ahí, gloria a Dios, y usted entendió que era la voz de Dios. Qué sé yo, iba al trabajo, iba manejando, estaba orando, estaba en ayuno, estaba en lectura bíblica. No sé qué aconteció contigo, pero estoy seguro que ha habido una primera vez en que te conectaste a esta fuente de poder, en que Dios te habló, en que Dios te marcó con su gloria, y el Señor, aleluya, depositó su poder sobre ti. Y yo creo que esto es relevante el día de hoy, porque eso significa que usted y yo no salimos, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo mencionar para que usted me logre entender? No es una casualidad,
no es algo que aconteció aislado, no es una emoción vivida de un día y después desapareció. No, 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 no. Usted y yo fuimos conectados a la fuente de poder y tenemos que recordar cuando aquella primera vez entendimos que era la voz de Dios en nosotros, gloria a Cristo Jesús. Se me viene a la mente, aunque no está en el libro, ¿verdad? Por eso decía lectura del libro, explicación del libro y motivación de este libro, recarga, gloria a Dios. Pero se me viene a la mente Samuel, aquel jovencito que cuando es llevado a la casa de Dios, él no conoce la voz de Dios y escucha por primera vez, por segunda vez, por tercera vez que alguien menciona su nombre, Samuel, Samuel. Él va con Elí, con el sacerdote y le dice, heme aquí, Señor, envíeme a mí, pensando que era Elí, pensando que era el sacerdote, y en esa reverencia le dice, aquí estoy, Señor, aleluya. Pero Elí le dice, yo no te he llamado, pero ya entendí, porque las primeras veces que a mí se me conectó a la fuente de poder, le dijo Elí, yo también viví esta experiencia y no sabía que era Dios hablándome, pero ahora si escuchas una ocasión más que te hablan Samuel, Samuel, entonces quiero que te pongas de pie y que le digas, heme aquí, Señor, ¿para qué te puedo servir? Gloria a Dios, aleluya. Y entonces una vez, ¿verdad? Escuchando Samuel, Samuel, Samuel entonces se puso en pie y exclamó, aleluya, Señor, aquí estoy para servirte, gloria a Dios, parafraseando esa escena de la palabra de Dios. Amado hermano, yo estoy seguro que usted fue conectado a la fuente de poder en algún momento. Usted se inspiró en orar por alguien, usted se inspiró en ministrar a alguien, usted se inspiró en predicar la palabra para alguien, usted se inspiró para activar en un ministerio en la iglesia. Usted tiene un don, usted tiene una gracia de Dios y usted dijo, yo quiero ponerla por obra, gloria a Dios. Así que usted, ¿verdad? No se puede desconectar de esta fuente de poder. Usted tiene que permanecer conectado a la fuente de poder, gloria a Dios. Así que permítame hacerle algunas preguntas que le van a ayudar a seguir conectado a la fuente de poder. Si usted fue conectado una primera vez y usted se desconectó, entonces usted tiene que volver a ser conectado a esta fuente. Si usted se conectó una primera vez, pero ha sentido que su carga no está en óptimas condiciones, entonces usted tiene que escuchar estas preguntas. Y son tres. La primera de ellas es, ¿recuerdas una o alguna de esas primeras veces que escuchaste la voz de Dios? ¿La recuerdas todavía? Yo tengo algunas experiencias muy personales, muy particulares, pero entendí que Dios, ¿verdad?, me había conectado a Él y ahora podía haber una transferencia, ¿verdad?, de su gloria sobre mí, de su unción sobre mí. Y yo sé que Dios es poderoso para obrar de esta manera. ¿Recuerdas una o alguna de estas primeras veces que escuchaste la voz de Dios? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿recuerdas el valor que tuvo para ti el haber escuchado esta voz? Yo creo que cualquiera que escuche esa voz divina, aleluya, le va a inspirar para hacer mejor su trabajo en la obra de Dios. Y la tercera pregunta, ¿recuerdas la fuerza interna y la seguridad que te dio? Tres preguntas que te tienen que volver a inspirar a conectarte a esta fuente de poder. Estoy seguro, dice el escritor, que fue una bella experiencia para tu vida. Y todo esto fue parte de esa primera carga de energía espiritual que Dios te dio en el proceso de transformación de tu vida. Pero en este capítulo del día, ¿verdad? Queremos que entiendas que no te puedes desconectar de la fuente, que no puedes vivir solamente de una apariencia, que no puedes vivir únicamente de una experiencia, que tienes que permanecer conectado a la fuente de poder que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo de mañana, ¿verdad?, usted va a descubrir que Dios no solamente lo conectó, gloria a Dios, a su fuente, a Él, sino que Él le dio una nueva identidad y lo enseñó a escuchar su voz, sino que también ahora el Señor ha puesto un propósito de vida
quiero que entiendas esto, porque mira, Él nos dio una recarga espiritual cuando no teníamos ninguna, nos convirtió en una batería nueva, gloria a Dios. Posteriormente nos puso su marca, Él puso identidad sobre nosotros, y ahora usted y yo por primera vez fuimos conectados a la fuente de poder. Perdón, y ahora usted y yo, ¿verdad? Conectados a esta fuente de poder, hemos venido caminando, hemos podido avanzar, hemos orado por enfermos, hemos ministrado, hemos hecho tantas proezas en Cristo porque estamos conectados, pero la Biblia declara que separados de Él, nada podemos hacer. Así que yo quiero invitarle a usted en esta tarde, en este día, para que usted, ¿verdad?, tome en cuenta este capítulo 3. Si usted por algún momento cree que se está desconectando, si en algún momento cree que está desconectado, vuelva nuevamente a cuestionarse estas 3 preguntas. ¿Recuerdas alguna de esas primeras veces que escuchaste la voz de Dios? ¿Recuerdas el valor que tuvo para ti? ¿Y recuerdas la fuerza interna y la seguridad que te dio haber escuchado la voz de Dios? Y si es así, entonces puedes volver a conectarte, puedes volver al camino del Señor. Vuelve otra vez a la motivación, vuelve al servicio, vuelve a la oración, vuelve a la fidelidad, vuelve a la lealtad, vuelve al trabajo, vuelve al movimiento del Espíritu Santo, que es dinámico, gloria a Dios, porque mañana miraremos, ¿verdad?, el propósito de vida que Dios puso en ti, gloria a Dios, aleluya. De esta manera les felicito por estar siguiendo y darle continuidad a cada capítulo. Les voy a invitar que mañana vuelvan a conectarse, que mañana vuelvan a escuchar el 4 capítulo y así sucesivamente hasta el día 30 en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor les inspire y les levante con poder en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.